trascendente, ¿no?, para los mexicanos, no nada más para los maestros, sino para todos los mexicanos, lo que es la reforma educativa. Profesor, estábamos con usted antes de irnos a corte. Estábamos con las tres leyes reglamentarias. ¿De qué consiste? ¿Qué es esa? Nos faltó esa y la tercera. Pretenden adecuar la Ley General de Educación a la reforma constitucional, a la reforma que se hizo a los artículos 3 y 73 de la Constitución, que contiene básicamente, les decía, quizá la palabra central, evaluación, particularmente evaluación, sometimiento de los profesores. La iniciativa constitucional tiene que ser reglamentada, tiene que operarse de alguna manera. El gobierno, los voceros del gobierno se dedicaron mucho a transmitirle a la población que no teníamos que quejarnos, que no teníamos que impugnar la reforma constitucional, porque las leyes reglamentarias habrían de hacerse cargo de asuntos que quedaban todavía vagos o generales en la reforma constitucional. Efectivamente, las iniciativas de formación de la concepción de la educación que se tiene en este país les da cabida la Ley General de Educación a la ley del INE y a la ley del servicio profesional docente. Les abre cancha, les abre espacio, que dijéramos, si la Ley General de Educación es la que regula al sistema educativo nacional en su conjunto, a la relación entre las autoridades educativas federal, estatales, municipales, cuando las llegue a ver, y las propias instituciones educativas, pues bien, esta ley les abre cancha, les abre campo a aquellas otras. Además se encarga de adecuar otros temas que ya venían pendientes, por ejemplo, el de la obligatoriedad de la educación media terminal, entre otros, el reconocimiento de los derechos de los niños, la necesidad de que los profesores se capaciten para identificar y, en su caso, denunciar violaciones a los derechos humanos fundamentales de los niños. Cosas así que, desde luego, vienen juntas con el problema fundamental y entonces, a través de esas otras cosas menores, pretenden justificar o pasar por buena la reforma completa. La iniciativa fundamental de estas tres es la de la Ley General del Servicio Profesional Docente. En torno a ella giran las reformas tanto de la Ley General de Educación como la nueva ley del INE. Es definitivamente la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley General del Servicio Profesional Docente, el centro de las pretensiones del Estado con esta transformación de lo que ellos entienden por la educación y con esta transformación de los derechos de los trabajadores, que antes eran derechos que se negociaban, a que hasta hoy son derechos que se negocian de manera bilateral entre la representación de los trabajadores y el patrón, que prevén la contratación colectiva, que prevén la contratación colectiva de las condiciones en las que de manera general los profesores los trabajadores de la educación realizan sus labores en la escuela, para individualizar a través de los resultados en un sistema evaluatorio cuyos parámetros, indicadores, instrumentos, contenidos son resueltos, son decididos unilateralmente desde el Poder Ejecutivo y los órganos a su servicio. Es decir, estas propuestas, que seguramente ya no serán propuestas, sino que se están discutiendo, se van a empezar a discutir, bueno, a las 6 de la tarde, hora de México, quiere decir que en la práctica desaparece la contratación colectiva. En la práctica y en lo jurídico, en la norma, nos crean a los profesores y a las profesoras de este país un estatus de excepción. ¿Es de excepción? De excepción, efectivamente. Hay una discriminación doble. Por un lado, con respecto al resto de los servidores públicos, de los trabajadores al servicio del Estado. Dice en la iniciativa de la reforma constitucional que presentó el presidente en diciembre, dice que la sociedad ha identificado que los profesores desempeñamos un tipo de trabajo que bien amerita que nos aprieten las tuercas, que nos pongan en un estatus especial, en un código laboral especial para los profesores. Yo no sé a qué sociedad le preguntó el presidente o su gente para llegar a esa brillante conclusión.
Les decía que hay una La doble... Sociedad Anónima de Televisa. Seguramente a Claudio X González y compañía, a Mexicanos Primero y a otros que disfrazaron de neutrales y los hicieron llamarse Coalición Ciudadana por la Educación, que en realidad no eran más que voceros del mismo interés del empresariado en el país y el empresariado internacional. Por ejemplo, una evidencia de ello, la presidenta del INE es Silvia Schmelkes. Silvia Schmelkes trabajó para la OCDE, trabajó para Mexicanos Primero. Es evidente, ahí están las evidencias públicas. ¿No fue funcionaria cercana a Ángel Gurría? Seguramente, no recuerdo yo si tuvo algún cargo formal como de Ángel Gurría, pero en la OCDE ella ha estado haciéndoles trabajos. Esos trabajos en los y que decimos recomiendan, Ángel Gurría porque es el secretario general de la es el director organización, de el director general de la organización a la que pertenecen 30 naciones. Sí, y a las que el llamado el primer mundo, pues. Sí, pero admitieron a México ahí para hacernos sentir bueno, no pues tan mal. Teníamos presidente de primera La línea. doble discriminación radica en que nos separan del resto de los servidores públicos por un lado y por otro nos colocan en una, que dijéramos, categoría de instrumento. Al trabajo docente se le convierte en un instrumento al servicio de el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. La teoría educativa que venimos estudiando desde hace muchos años, yo tengo 32 años de servicio y hemos venido viendo, la relación fundamental del hecho educativo se da entre iguales. El profesor y los estudiantes no acuden ahí para que el primero vacíe una bandeja o una tina o un balde de conocimientos en la cabeza de los segundos. Acuden a un encuentro voluntario, solidario, de emociones, de conocimientos, de integración social, en el que ambos se desarrollan, el docente y el niño. Si a uno lo conviertes en instrumento al servicio del otro, estás viciando la relación fundamental educativa y la estás convirtiendo en un fenómeno de adiestramiento, en un fenómeno tipo las bandas de producción en la industria. Noel, pero lo que tenemos en el país en este momento es que eso que tú estás planteando, que es de repente como lo denominó el talento Carlos Ornelas, su conferencia, lo quimérico, porque eso ya lo tenemos o lo teníamos en la regulación, en la legislación que tenemos, pero eso no se dio. Y eso se usa como argumento para decir que es base fundamental del fracaso educativo del país. Mienten. No había que cambiar nada antes de la reforma de Peña Nieto, pero, porque eso es lo que nos preguntamos muchos. Si las cosas estaban así, ¿por qué era el sindicato dirigido por el Bester lo que así nos tenía? ¿O era lo que estaba sucediendo realmente violando las regulaciones, las leyes y demás? Te voy a decir la parte quimérica. Sí. Perdón, adelante, Rocío. Sí, a ver, yo creo que hay que puntualizar algunas cuestiones. Efectivamente, se requieren cambios en la educación. ¿Para qué? Para los niños indígenas, para los niños jornaleros que migran y vienen a piscar chile, tomate, manzana, para los niños que no están en un lugar fijo durante todo el año. Sí se requieren muchos cambios. Pero esos son los menos. Yo hablo de la mayoría, bueno, de la inmensa mayoría. Para los niños que están en la extrema pobreza, y le puedo seguir, para las niñas indígenas que a veces no pueden ir a la escuela porque tienen que desempeñar trabajo doméstico en su casa. Sí se requieren cambios, pero los cambios que van a ser sustanciales para esos niños en esas condiciones no son estos que nos están dando o recetando por medio de las leyes reglamentarias. No es cierto. Esos cambios van a incidir en el control político, férreo, en las conciencias políticas de los profesores, de los docentes. ¿Qué maestro se va a atrever a protestar si está sujeto a una evaluación en la cual siempre está en la picota sus derechos laborales? ¿Quién va a ponerse a decir esto está mal hecho? Sí, a la vuelta de un año le van a decir, maestro, usted va a ser separado del servicio y adiós, lo vamos a invitar a que se jubile. Nadie va a poder hacerlo, a menos que desde ahorita empecemos a organizarnos, a investigar, a leer sobre las leyes secundarias que se están ahorita discutiendo en el Congreso del Estado. Entonces,
Sí se requieren muchos cambios en educación, efectivamente. En el Congreso Federal. En el Congreso Federal, perdón. Sí se requieren muchos cambios en educación, pero no son estos los que nos van a llevar a esos cambios dentro del aprovechamiento escolar, la mejora, la relación de iguales, una educación democrática, una educación para la libertad, una educación para que los niños aprendan a aprender. Estos no son los cambios que nos van a dar esos resultados. Si hay gente que todavía, la gente que anda de a pie, que anda en el camión y se cree que Televisa y TV Azteca y el Heraldo, perdón por anunciarlo, pero están diciendo que ahora sí la educación va a funcionar con estos cambios, están equivocados, están comprando un boleto equivocado. Al contrario, esto va a perjudicar sobre todo a la gente que vive en pobreza, en extrema pobreza, a la gente indígena, a las niñas, a los niños, los va a situar en una posición de más vulnerabilidad y de más inequidad de la que existía ya. Si lo que queríamos era hacer cambios sustanciales en los programas, etcétera, no era esta la vía. Es una vía mucho más larga, mucho más lenta, mucho más profunda que pudiera hacerse. Sí se puede hacer, pero no por este medio. Que vamos al corte y regresamos a la última parte. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos. Olvida. En la Ciudad de México, tomada en la Cámara de Diputados, miles y miles de maestros están en protestas y manifestaciones desde el lunes. Hay 3 millones de escolares sin clases en pues una gran cantidad de estados. Y el día de hoy ustedes convocaron a una manifestación en el día de hoy en el monumento a Pancho Villa. Un acto público más que Pancho Villa, a la División del Norte, ¿no? Este es el nombre verdadero. ¿Qué se pretende con esto? Y en el corte, Georgina les preguntaba que si habían hecho propuestas. Bueno, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el camino que queda? Y le agrego además otra pregunta. En el ánimo colectivo o mayoritario, pues el peso del mensaje oficial es muy fuerte, amplificado por los medios de comunicación masiva, y entonces se ubica la protesta de los maestros que están en contra de la reforma educativa solo en el plano de los intereses de los maestros, es decir, defendiendo su plaza, defendiendo su salario, lo cual es, por supuesto, es legítimo, es explicable, justificable, pero de repente ese mismo ciudadano que entiende que es justificado eso, se transforma en padre de familia y dice, bueno, ¿y eso en qué beneficio le perjudica a mi hijo o a mis hijos que están en las escuelas? Y si quieren reformar la educación, pues está bien. El problema es darles a entender en qué sentido son las reformas. Yo les contestaría a las mamás y papás que razonablemente piensan así. A mí no me gustaría que a mis hijos, que a mis nietos, diría ya a estas alturas, los atendiera una maestra que tiene que llegar al encuentro con ellos de rodillas. No quiero maestros y maestras para mis hijos que agachen la cabeza, que se doblen, que no defiendan su libertad para asociarse, para discutir las condiciones en las que realizan su trabajo. No quiero maestros ni maestras sometidos al interés de alguien que todo lo que quiere es mayores tasas de ganancia para sus negocios. No quiero maestras ni maestros que hagan de mis hijos ciudadanos que trabajen para producirle riqueza a otro y se olviden de su desarrollo personal, armónico, que se olviden de disfrutar el arte, de disfrutar su desarrollo físico, de disfrutar sus emociones, sus relaciones con sus amigos, con sus vecinos, con sus padres. Yo no quiero que maestros arrodillados vayan a hacerse cargo de mis hijos, de darles el ejemplo, de hacerlos ciudadanos, también serviles, también doblegados, también de rodillas. No, a las mamás y a los papás yo les diría, esta es una causa de todos. Tenemos que defender el debate que tenemos con el Estado y con el empresariado. Es un debate por lo que dice nuestra Constitución, acerca de qué sociedad, qué ciudadanos queremos tener, qué mexicanos, qué hombres, qué mujeres queremos tener dentro de 10,
de 20, de 30 años. Gente que esté al servicio de la empresa. Gente que no proteste, gente que no critique, gente que no piense, gente que no tenga ilusiones, que no tenga fantasías, que no tenga sueños, gente que depende solo de las decisiones que otros toman para su propio y particular interés. Yo llamaría a las maestras y a los maestros a que es la hora de levantar nuestra voz, es la hora de defendernos. Mucho le debemos a este pueblo. Somos privilegiados porque pudimos ir a una escuela pública y hacernos profesores. Enconcharnos ahora y dedicarnos a sobarle el lomo a la autoridad o al dirigente sindical para ver si nos permite seguir allí, no importa cómo, pero seguir allí, me parece que es una actitud, una respuesta muy ingrata, muy poco responsable. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar y hacemos mal, cometemos una falta ética grave contra nuestra familia, contra el futuro, nuestros hijos y las generaciones que vienen después de ellos, contra el pueblo al que nos debemos, si nosotros nos agachamos a escuchar, al escuchar únicamente las voces de quienes quieren someternos. Tenemos más de la mitad de la población de este país viviendo en la pobreza. Tenemos un cuarto de la población de este país viviendo en la pobreza extrema. Y somos una de las economías, dentro de las 12 economías más importantes del mundo. Tenemos un país rico y maravilloso. Tenemos gente capaz, pero hay una élite de tipos de ciudadanos que se han adueñado del destino, del control, del control de las decisiones que se toman en el ámbito público. Creo que es bueno que mañana acudan las maestras y los maestros que tengan interés allí al local del Barzón, en la calle Juárez, entre Pacheco y La Junta. Vamos a tener una segunda sesión de análisis de las implicaciones de estas reformas, de estas iniciativas. Todavía hasta este momento no hemos sabido que ya las mañana aprobaron. Van a discutir ya mañana van a ser leyes muy aprobadas. Pues desgracia, hay que discutirlas. Nosotros dimos la pelea cuando la ley del ISSSTE y las principales manifestaciones de rechazo se dieron una vez que ya había sido aprobada, porque fue un albazo también. Pues bien, hoy tenemos los profesores y las profesoras y los papás y mamás y los ciudadanos que todavía no son o que ya no son papás y mamás a cargo de jovencitos, a cargo de niños. Tenemos una obligación moral muy fuerte, muy grande. Después no se vale estarnos quejando cuando no defendemos el interés de los demás, en el que va incluido el nuestro propio, cuando no los defendemos. Y nos quedamos a la expectativa de ver quién quita y los de la CENTE arreglen, quién quita y los del sur, desprestigiados, vapuleados, ellos logren parar cosas que todos acá, todos quisiéramos que se paren, pero la gente quiere que otros lo hagan por ellos. He platicado con muchísima gente que trabaja en las escuelas y que dicen, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Está muy mal y todo, pero no nos atrevemos porque tenemos miedo al desprestigio. Tenemos miedo a ese paradigma que nos han puesto encima de que le tenemos miedo a la evaluación, de que no queremos la evaluación. Le tenemos miedo a las consecuencias reales, concretas en nuestra situación laboral, a las represalias por parte de las autoridades que están copadas por el CENTE y a unos dirigentes sindicales que están sometidos y que tienen miedo de que nosotros nos vayamos a rebelar porque ellos suponen que entonces las autoridades los van a considerar ineptos y los puedan meter a la cárcel o los puedan mandar a trabajar, y eso es muy, muy grave para ellos. Rocío. Ese es el problema. Sí, bueno, yo quiero hacer una invitación. Hoy están en la picota a los maestros que tienen clave 95, que han trabajado por años así, y que con esta reforma a las leyes secundarias están ya en la tablita del despido. Su situación es de inestabilidad laboral total. Pero no solamente ellos. Ahora son ellos, mañana siguen las claves 10, que son las claves con base, o sea, son los maestros que tienen base. Ahora, la clave 95 son quienes no tienen base. Así es, un interinato ilimitado. Entonces, este interinato ilimitado, con esta entrada de cambios en las leyes, los pone en la tabla de decir, mañana, maestro, prescindimos de usted, a pesar de que son gente que han trabajado por varios años ya dentro del magisterio. Si en la evaluación salen reprobados, no, ni siquiera eso. No tienen derecho a la evaluación. No, ni siquiera. Simplemente porque usted es una clave 95, usted puede ser separado ya de su Porque lo que trabajo. quieren aprobar es que se haga la evaluación. Si salen reprobados, creo que en 3 ocasiones. Pero eso es para las bases. A las de bases, ese lo pasan al
a la burocracia. Sí, pero a los nuevos, esos no tienen derecho a lugar en la burocracia. Algunos de ellos ni eso. Entonces, eso del 95 ya es... Están ahorita los maestros organizándose y protestando y exigiendo que se les basifique, aunque sea con la clave 10, que bueno, todavía van a estar sujetos a la evaluación cada año y las nuevas contrataciones estarán a 2 años. Entonces, yo invitaría a los maestros que si no me creen, que si creen que porque tienen una base ya dentro del magisterio no les va a pasar nada, yo los invitaría. Busquen en internet, están circulando en las redes sociales, están circulando en el Face estas leyes que se están discutiendo ya en el Congreso, para que se den cuenta que sí, que van a resultar perjudicados, que ahorita están los que tienen los interinatos ilimitados, los claves 20 que son interinatos por 6 meses, pero que siguen ellos. Con estos cambios nadie está a salvo. Y las repercusiones sociales son, como decía, no solo para el magisterio, son repercusiones sociales que a la larga nos va a cobrar. Y este es el momento de organizarse. Hay que creer en la fuerza que tenemos. ¿Por qué nos están golpeando tanto al sindicato, al CENTE? Porque tenemos una fuerza increíble. Estamos en todas las comunidades de todo el país. Tenemos una fuerza dentro de las comunidades más alejadas del país. Y esas son los padres de familia. Es la hora de informarnos, es la hora de invitar a los padres de familia, es la hora de concientizarnos a nosotros y a los demás para salir y protestar por lo que nos están haciendo. Pues muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes, Noel. Muchas Lástima gracias. Que no alcanzamos. Hubiera sido re bueno. No, usted necesita 3 horas de hacer tu radio. Es que hay unos... La próxima semana nos ponemos de acuerdo para que, pues ya fruto del análisis que hayan realizado, pues abordemos en detalle ya los puntos específicos de la reforma. De acuerdo, y muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos expresar algunas de nuestras opiniones. Los artículos 53, 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente hablan de esto, de lo que la maestra Rocío ha estado comentando, y los transitorios 8º y 9º. Para los profesores que quieren verificar las cosas, ahí pueden hacerlo. Gracias a Acerto Radio por habernos invitado. Gracias, Valero. No estamos pendientes, profe. Ahí estamos. Muchas gracias. La comunidad lésbico-gay de esta entidad ganó el primero de los 4 amparos interpuestos hasta ahora contra autoridades del gobierno, incluido el titular del registro civil y diputados del Congreso local, por oponerse a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ahí está el salvoconducto legal expedido por el juez 10º distrito José Juan Musquiz Gómez. Ordena al director del registro civil a proceder a legalizar la unión entre 2 varones de 40 y 47 años de edad. La pareja llevaba 25 años de noviazgo. Con esta información damos fin a este programa, a esta emisión. Gracias a los profesores por venir aquí al estudio, a nuestra invitación. Estamos, ¿cómo dices? No sé. Para volvernos a ver, eso es una palabra muy común tuya. Nos vemos pronto, profe. Sí, nos vemos el viernes. Yo lo regreso mañana, el viernes. No, yo hablo de los profesores, estamos pendientes para estamos una pendientes. próxima reunión. Gracias.